etapa 2.2 después de Semana Santa. Qué impresionante cómo pasa el tiempo de rápido. Y como les dije la clase pasada, esta fase estamos tocando uno de mis temas favoritos, one of my favorite subjects in psychology, which is basically personality. Why is it so important? Why is it so exciting? Well, because I think the psychology is all about understanding people's behavior, and understanding people's minds, right? So a subject like personality becomes very interesting when you are trying to understand human behavior, yeah? Because human behavior is a reflection of, human personality, right? Entonces voy a hacer un resumen, recapitulación de la clase pasada y luego seguimos avanzando. Vamos a empezar con el resumen. Recapitulación. So, we said that we're going to be studying a little bit about the invisible part of of what a human is all about, right? Esta parte del alma. No desde una perspectiva religiosa. A veces, sobre todo cuando en español escuchamos la palabra alma, tal vez lo vinculamos mucho a un mundo metafísico, ¿verdad? A un mundo espiritual, religioso. Aunque sí existe la psicología cristiana o la psicología religiosa, lo estamos estudiando desde una perspectiva humanista, más que todo en cómo es el ser humano, cómo funciona el ser humano, ya, en su interior. ¿Okay? Si la clase pasada les conté la historia de los griegos y los romanos, ¿verdad? Les contaba, para los que necesiten refrescar su memoria, para los que no me hayan podido acompañar en la última clase, que hubo dos civilizaciones antiguas, tanto los griegos como los romanos, primero los griegos, luego los romanos, que tenían por tradición la fiesta de las máscaras. Y esta fiesta, pues, implicaba que las personas utilizaban máscaras como las que ustedes ven allí en su pantalla para ocultar su apariencia física. Entonces, en estas fiestas, en estas reuniones, las personas, para poderse comunicar entre ellas, identificarse, mejor dicho, entre ellas, pues tenían que usar su voz, la palabra. Y el sonido de la voz atravesando la máscara básicamente significaba que la persona era identificable y podían conocerse unos a los otros, no a través de la apariencia física, sino el sonido de la palabra. De ahí la palabra personare, que significa en inglés through the sound. A través de, sonare, sonido. Por eso muchas palabras que tienen la palabra sonar o sonare en español como en inglés, like sonar, tiene una relación directa con el sonido. Así que de ahí viene el origen de la palabra personalidad, adaptada obviamente al español como persona o person en inglés, y de ahí se deriva obviamente la palabra personalidad. If you want to know a person, you have to listen to the person. Si usted quiere conocer a una persona, escúchela hablar. Si usted realmente quiere conocer a alguien, escuche las palabras que salen de la boca. Aquel famoso proverbio, les contaba la semana pasada, de la abundancia del corazón, la boca habla o habla la boca. ¿Y cuánta razón hay en esto? Porque nosotros no conocemos a una persona únicamente en base a sus apariencias. Probablemente nos hemos equivocado más de alguna vez por haber hecho un prejuicio y haber creído que la persona pues iba a tener cierta personalidad en función de lo que nuestros ojos podían ver, solo para darnos cuenta de que o fuimos decepcionados, desilusionados, ¿verdad? Porque la persona terminó siendo muy distinta, ¿verdad? Muy diferente a lo que nuestra percepción creía. So this is basically what we're talking about right now, yeah? Knowing the person. How you want to know a person? Well, listen to the person talk. ¿Ya? No me refiero únicamente al sonido de su voz acústicamente, sino que a la calidad de las palabras. Si lo que abunda en nuestro corazón, en nuestra mente, es el reflejo de lo que hablamos, basically, if a person only talks about soccer, well, now you know what the person is all about in the inside. Person is related to sports. Ha de ser una persona tal vez competitiva, por ejemplo. Y aunque no necesariamente juegue el fútbol, podemos decir todo lo que gira en torno al deporte, y el fútbol es algo que refleja la personalidad.
Algo que refleja su personalidad, su carácter también, right? So if you want to know a person, really, you have to listen to the person. You have to listen to the person's words, pay attention to what the person says. Muchos también en algún momento hemos experimentado lo que significa conocer una persona cuando ya habla, cuando ya la persona tiene una conversación con nosotros. Y quizás no era una persona atractiva en cuanto a su físico, pero luego la escuchamos hablar y el sonido de su voz, de sus palabras, hizo que nosotros pues, nos interesáramos más en conocerlo o en conocerla. Eso ha pasado muchísimo, es cierto, es verídico. So if you want to know a person, you have to talk to the person. You have to listen to the person. Imagínense un mundo donde todo fuera juzgado por medio de las apariencias. Uf, cuántos errores no cometeríamos. So, personality, si fuera una fórmula matemática, o sea, personalidad es igual a A más B, sería esto, lo que ustedes tienen en su pantalla ahorita. Personalidad es una mezcla, es una combinación, es una conjugación de estos dos factores. Apúntenos, por favor. Personality equals temperament plus character. Estas dos palabras que están acá. Temperament and character. Entonces vamos a estar analizando las dos, estudiando las dos, empezando ahorita antes de Semana Santa con temperament, el celeste, y character lo vamos a ver allá por la etapa 2.2, cuando entre la 2.2 y la 2.3, casi cuando estamos terminando la 2.2 vamos a entrar a carácter. Ahorita más que todo me voy a centralizar en la primera, la parte genética. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, el temperamento, como bien lo dice acá, es hereditado, es genético, mientras que el carácter es único y es construido en función de las experiencias. ¿En algún momento han tenido ustedes un momento, una reacción donde ustedes se escuchan, se autoevalúan y sienten, wow, ahorita me parecí tanto a mi mamá o a mi papá? Wow, it's amazing how I like to my parents. Eso es el reflejo de nuestro temperamento, porque el temperamento es hereditario, o sea, es genético. Lo que lo hace a usted muy parecido a sus papás en términos de su personalidad es su temperamento. It's what makes you not just unique, it makes you connected to your parents, okay? Your genetic part. The genetic part of your personality, it's called a temperament, ¿ya? Y por eso los temperamentos son hereditarios, ¿ya? Son heredados de generación en generación. Todos en algún momento nos hemos dado cuenta que tenemos una parte de nuestros papás en nuestra personalidad, y eso es esto. También tenemos una parte de nosotros que nos hace únicos, que nos hace especiales, que nos distingue de nuestros padres. También probablemente ustedes han tenido experiencias en las que en lugar de sentirse identificado con sus papás, dicen, ay, pues como que yo fuera hijo de otra familia, ¿cómo es posible que... O a veces los padres nos expresamos de nuestros hijos, es tan diferente, tan único y especial? Es porque también en la vida nosotros no solamente desarrollamos personalidad en función de nuestra genética, sino de experiencias personales que llegamos a tener también. Our own personal experiences. That builds character. Entonces, no es lo mismo que Dania se parezca a su mamá en su personalidad o a su papá por esto, sino que Dania, por ejemplo, tuvo una experiencia especial. Dania, por ejemplo, sufrió la pérdida de una mascota que quería mucho y luego se graduó con honores. También ganó una medalla, por ejemplo, especial en alguna cosa donde ella se distingue, donde ella destaca, ¿right? Todas esas cosas están creando en Dania un carácter, una personalidad muy única y especial. Son experiencias que ni su mamá ni su papá provocaron, ni mucho menos tuvieron, sino que ella las tuvo únicas. Entonces, lo que hace a Dania única y no necesariamente idéntica a sus padres es esta segunda parte de la personalidad, el carácter. Ahorita vamos a entrar entonces a este celeste que es temperament. En temperament existen 4 tipos de temperamento. Hace muchos años, los primeros dibujos que se hacían del temperamento es ese que ustedes tienen en su pantalla. Lo elegí a propósito porque
son de las primeras ilustraciones que se hacían para distinguir los 4 temperamentos. Según la teoría de los temperamentos, entre los miles de millones de personas que hay en el mundo, si las tuviéramos que colocar en 4 frascos, en 4 categorías, 4 grupos, estos serían los grupos a los que ellos pertenecerían: el grupo sanguíneo, el grupo colérico, el grupo melancólico y el grupo flemático. Es extraño, pero la teoría de los temperamentos dice que hasta los rasgos físicos, hasta el semblante tiene que ver mucho con el temperamento. Y yo sé que estos dibujos son lejos de ser atractivos, bonitos, hermosos, y probablemente ninguno se siente identificado con estos dibujos como diciendo yo me parezco a este, me parezco a tal. Pero así fue como los primeros ilustradores, las primeras personas dibujaban o hacían sus dibujos de lo que podría llegar a ser un temperamento en su máxima expresión, ¿ya? Este supuestamente refleja la personalidad sanguínea. Les voy a decir rapidito algunos rasgos y ustedes me dicen si sienten que están identificados los rasgos en el dibujo. Este que está acá, abajo, es el temperamento sanguíneo, el más alegre, el más amistoso, el más activo, la persona que normalmente pues siempre pareciera que está de buen humor, ¿ya? El siguiente es el colérico. El colérico, que es el líder, es la persona, es el jefe del grupo, es la persona que no le gusta que le critiquen lo que está haciendo, tiene iniciativa. Ese es el colérico, ¿ya? El melancólico es este que aparece acá. El melancólico es aquel que casi siempre está pensando en el pasado, en la nostalgia. Es el pensador, el filósofo, el perfeccionista, el que le cuesta también recibir crítica, el que siempre ve el lado negativo y no necesariamente el lado positivo. Es la persona a la que mira el defecto o el error que nadie más mira. Normalmente es una persona amargada cuando no está de buen humor. Y este que está aquí es el temperamento flemático. Flemático es el buen amigo, es una persona tímida, es una persona sencilla, es una persona práctica, es una persona confiable al cual usted le puede contar un secreto y no se lo cuenta a ninguna otra persona. Es el callado, es el introvertido, es el tímido, pero es una persona muy, pero muy, muy confiable. Este es el flemático. Entre los 10 que estamos aquí en la reunión virtual ahorita, todos clasificamos en uno de estos frascos. Sin embargo, más adelante vamos a ver lo que son combinaciones temperamentales. La combinación temperamental dice que todos tenemos un temperamento dominante y un secundario. Por ejemplo, para que más o menos sepan, yo soy colérico melancólico. Estos dos, esta es mi combinación. Si tuviéramos que construir el temperamento de Fernando Arias, yo estaría constituido en estos dos combinaciones. Este soy yo. Entre ustedes hay distintas combinaciones y porque los conozco algunos de ustedes desde que son chiquitos, ya sé identificar, no les voy a decir quiénes porque la idea es que ustedes lo hagan después, pero entre ustedes yo ya sé identificar quiénes probablemente son sanguíneos, quiénes son melancólicos, flemáticos. Incluso me atrevería, por la cantidad de años que llevo enseñando esto y porque los conozco a muchos de ustedes desde que estaban en la primaria, que probablemente le atino hasta las combinaciones, diciendo, estoy seguro que fulanito es sanguíneo melancólico o sanguíneo colérico o flemático melancólico, por ejemplo. Ya más o menos tengo una idea por la cantidad de tiempo que llevo de conocerlos y por la experiencia, ¿verdad? Aquí es donde ustedes pueden ver los 4 temperamentos en este pequeño círculo, en este pequeño gráfico, y podemos distinguirlos según su nivel de actividad. Por ejemplo, en este cuadrante de acá tenemos a un sanguíneo que está orientado hacia las personas, ¿ya? Obviamente, entre más está acá, la combinación SC significa que esta persona es sanguínea colérica, o si está para acá, es sanguínea flemática. O aquí, los sanguíneos puros. Un sanguíneo puro es un examen que yo les voy a pasar a ustedes, que por ejemplo de 40 ítems, ustedes saquen hasta 30, más de 30, 35 en cualidades sanguíneas, ¿verdad? No son muchos los casos así, pero este es un sanguíneo puro. O es sanguíneo colérico o sanguíneo flemático. Estos son los sanguíneos, they're people oriented.
Choleric is an action-oriented temperament, ¿ya? Y ustedes lo pueden ver acá. Either he is choleric melancholic, que tira a morado, o es colérico sanguíneo, y por eso tira aquí a naranja, ¿ya? ¿Por qué? Porque la combinación de rojo con amarillo es naranja, ¿ya? Por eso es de que estos colores que están acá es la combinación de estos dos. Aquí tenemos el temperamento melancólico, que yo les decía que es mi segundo temperamento. En cuanto a combinación, este es mi segundo. These are people who are idea-oriented. These are melancholic people. They can be melancholic choleric o melancólico flemático, ¿verdad? Pero estos son los que todos están orientados a las ideas, al pensamiento, a la filosofía, ¿verdad? El melancólico siempre está, su mente siempre está pensando en algo y por eso siempre le da la apariencia que están como distraídos, ¿verdad? Y el flemático está orientado hacia la paz, hacia la tranquilidad, ¿verdad? Hacia la calma, ¿verdad? Entonces, pues una persona puede jalar para lo sanguíneo o puede jalar para lo melancólico. Profe, ¿pueden ser opuestos? Sí. Es decir, hay personas que a veces son flemáticas coléricas, o sea, se cruzan, y también como sanguíneos melancólicos acá. Son personalidades muy interesantes porque no es que sean bipolares, que es lo que muchas veces me ponen en el examen, y eso es incorrecto. They're not bipolar, no es que sean bipolares. Son bipolares temperamentales, pero no bipolares en el significado literal de bipolaridad, como muchos de ustedes lo conocen. Si lo quieren poner en temperamento, sí, porque pareciera que dentro de ellos tienen como el rojo y el negro, el santito y el diablito, por así decirlo. O sea, todo está dentro de ellos. Entonces son a veces combinaciones muy interesantes que vamos a ver más adelante, sobre todo cuando ustedes ya tomen el test, ¿ya? Aquí tenemos entonces solo una pregunta. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Sí me están poniendo atención? Va. Entonces voy a seguir acá. Y con este cuadro voy a terminar porque no me gusta darles demasiada información porque se puede perder, se puede diluir mucho. Entonces, aquí están los temperamentos y este cuadro hay que tomarse el tiempo para poderlo digerir bien, ¿ok? Aquí están los 4 temperamentos. Aquí está el humor, que voy a explicar el elemento de cada uno, las cualidades y sus características o personalidad. Ahora, preste atención, esto lo voy a repetir en la siguiente clase, pero voy a dar por lo menos la introducción. Obviamente, cada uno de los temperamentos está conectado con una parte de nuestro cuerpo, muy principalmente un fluido de nuestro cuerpo. Por ejemplo, sanguíneo, yo creo que en español es bastante fácil de entender que está vinculado con la sangre, ¿ya? Según los primeros estudiosos de los temperamentos, los sanguíneos tienen su personalidad conectada con el elemento, no con el elemento, sino que con el fluido, de la sangre en el cuerpo. Y por eso los sanguíneos, normalmente en sus desarrollo de posibles enfermedades durante su vida, es probable que puedan que tener que cuidarse más de enfermedades cardiovasculares, porque entre las enfermedades que pueden tener pues, es la presión baja, la presión alta, por ejemplo, cualquier enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Entonces, esto para explicar esto que está aquí. Los siguientes son los coléricos. Los coléricos producen un poco más de lo que se llama la bilis amarilla. No confundirse con la bilis negra que aparece en la de los melancólicos, sino que la bilis amarilla. La bilis amarilla normalmente está segregada en la parte de arriba del aparato digestivo, o sea, de la primera parte central del aparato digestivo, y son personas que tienen mayor producción de bilis amarilla, mientras que los melancólicos mayor producción de bilis negra, ¿verdad? O sea que los dos, tanto este como lo otro, sufren de enfermedades más que todo gastrointestinales. Los coléricos un poquito más en el lado superior del tracto gastrointestinal. El acto superior sería cualquier cosa dentro de la boca, hasta el mismo bruxismo, por ejemplo, ¿verdad? Que todo esto acá, la mandíbula, todo lo que sería obviamente el esófago hasta el estómago. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de úlceras, estamos hablando también, por ejemplo, de reflujo o acidez. Todo lo que sucede, no sé si sale en la cámara acá, pero
todo lo que sucede en esta parte del tracto gastrointestinal. Mientras que los melancólicos, al hablar sobre bilis negra, estamos hablando que las enfermedades o donde está conectado su temperamento hacia su cuerpo es cualquier parte del inferior del tracto gastrointestinal. Aquí ya estamos hablando puramente de los intestinos delgado, el intestino grueso, el colon, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si una persona, por ejemplo, como yo, tiene una combinación colérica-melancólica, no es de extrañarse que cuando se enferman, cuando se enojan, cuando se emocionan, cuando se enamoran, todo de alguna forma sale afectado el sistema gastrointestinal, ¿verdad? O sea, el sistema gástrico, todo esto de aquí. Y los flemáticos están conectados con la flema. Y no es que todo el tiempo estén con flema en la boca, pero no es de extrañarse que muchos flemáticos, sobre todo los flemáticos puros, a veces se enferman de los pulmones o de todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio, desde los pulmones, obviamente, hasta la misma tráquea y la nariz. ¿Okay? El flemático, por eso, a veces tiene la nariz, pareciera que tiene la nariz tapada o está a veces constipado. Normalmente, pues el flemático es una persona que puede padecer de enfermedades como el asma, ¿verdad? Entre otras enfermedades respiratorias que también pueden llegar a afectar. Este tema, por cierto, se volvió un poquito famoso entre los psicólogos durante la pandemia porque obviamente había una hipótesis ahí que se trató de comprobar. Hasta la fecha no he leído un estudio que haya salido, solo las hipótesis leí. Que si los flemáticos podían ser más afectados a la hora de pegarles el coronavirus, ya que el coronavirus afectaba precisamente el sistema gastrointestinal, perdón, el sistema respiratorio, ¿verdad? Entonces, por ser flemáticos podrían ser más afectados, y los sanguíneos, aquellos que tuvieran problemas, por ejemplo, de la presión, aquellos que tuvieran problemas cardiovasculares, de alguna u otra forma, precisamente porque a muchos se les complicó por problemas en la sangre. Pero que los que saldrían más ilesos, por así decirlo, del COVID, serían aquellos que les pegaría en esto, ya que el COVID realmente no afectaba primordialmente el sistema gastrointestinal, o en todo caso, si se enfermaban estos, les pegaba más aquí que acá, en los pulmones. Les pegaría más, por ejemplo, en el sistema digestivo que realmente en el sistema respiratorio como tal. Interesante o no, es una teoría que evolucionó y yo creo que tendrá que pasar 1 hasta 2 años en que se finalicen los estudios y puedan hacer algunas afirmaciones o concluyentes de que sí tuvo que ver algo el temperamento con el COVID, ¿verdad? Pero todavía eso no se podrá saber hasta 1 o 2 años después, que es más o menos lo que tarda en revelarse los resultados de esos estudios. ¿Ok? Hasta ahí creo que vamos a llegar por hoy. Do you have any questions regarding this topic? No? So, clase de hoy, la personalidad está conjugada por 12 factores: el temperamento and the character, o el carácter. Y el temperamento, que es lo que nos concentramos hoy, hay 4 categorías: el colérico, perdón, el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Hoy solo fue la introducción a eso. Falta más por explorar, falta más por conocer, así que no es que ya se las tengan que memorizar, pero que ya empiecen a familiarizarse con esos términos será lo importante. Right? So, if there are no further questions, voy a tomar la asistencia nada más. ¿Ya? ¿Listos ahí? 1, 2 y 3. Ahí está. Bueno, espero que estén muy bien, patojos. Cualquier cosa, no hay tarea para hoy, menos. Voy a dejar ahorita tarea en esta semana, cuando tengo la Semana Santa encima, y no voy a hacer que me incumplan, para que no me acumulen incumplimientos. No les voy a dejar ninguna asignación, más allá de que puedan hacer lo mejor posible estos 4 días de clases. Viernes es entrega de notas, pero que estos 4 días de clases trabajen lo mejor posible y que también puedan descansar, primero Dios, la siguiente semana. En esta entrega de notas también se entregan trabajos de mejoramiento. Después de la entrega de notas se mandan guías de trabajos de mejoramiento para que en aquellas materias donde ustedes no hayan alcanzado las notas mínimas, pues puedan trabajar los trabajos de mejoramiento igual que el año pasado y el anterior, y con eso pues puedan incrementar considerablemente su nota. Para los que
estén por acá el viernes, pues primero Dios tendré el privilegio de poderlos ver. Y los que no, pues nos seguiremos viendo a través de Zoom. ¿Ok? Les mando un fuerte abrazo a todos. Bendiciones. Bye bye.